Varen van Nederland. Dat is mooi, hè? Oí una gran voz viniendo del cielo, el santo del Señor con los hombres está, vivirá con ellos y serán su pueblo, el poderoso Dios los guiará. Lágrimas sus ojos tendrán, porque muerte no habrá. Nunca más aflicciones existirán, y todo el dolor pasará. Las primeras cosas ya no están, todo aquí nuevo es. Estas palabras escribirás, pues ellas son la verdad. Amén. El Creador, eterno Rey, mi Señor y Salvador, Mesías, Jehová y Príncipe de paz, simiente de Abraham, el segundo en la Trinidad. Él es el Alfa y Omega, el principio y el final, el Creador, eterno Rey, mi Señor y Salvador, Mesías, Jehová y Príncipe de paz, simiente de Abraham, el segundo en la Trinidad. Él es el Alfa y Omega, el principio y el final, el Creador, eterno Rey, mi Señor y Salvador, Mesías, Jehová. Near, my God, to thee, nearer to
goodness be over me, my rest a storm. Yet in my dreams I plead, nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Or if on joyful wing, cleaving the sky, sun, moon, and stars forgot, upward I fly, still all my song shall be, nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee.
Jesús prometió un hermoso hogar.
Feliz sábado, apreciados amigos, hermanos en la fe. Estamos una vez más aquí reunidos para poder aprender un poco más acerca de la palabra de Dios. Espero que esta semana haya sido una semana llena de bendiciones, de actividades, y que Dios haya estado presente en cada momento en la vida de ustedes. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. La semana pasada habíamos estudiado acerca de la parábola del rico y Lázaro. Y este sábado, el día de hoy, vamos a continuar con el estudio de esta parábola. Y para empezar, vamos a hacer una oración y también vamos a elevar un canto a nuestro Dios. Y vamos a cantar. En realidad es un himno, el himno número 33. Vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver la letra y todos juntos podamos cantar.
Para invocar la presencia de nuestro Dios, vamos a elevar una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana de sábado queremos acercarnos a ti, en primer lugar para pedir tu bendición, tu compañía y que puedas ayudarnos a entender tu palabra. Ese es el objetivo que nosotros queremos para poder cada día conocer un poco más de ti y también conocer cuál es tu voluntad, cuál es el mensaje que tú nos has dejado a través de tu santa palabra. Queremos compartir la palabra que tú nos has dejado y también queremos tener tu presencia en cada uno de nuestros corazones. Acompáñanos, Señor, ahora. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y el día de hoy vamos a empezar en el punto donde nos quedamos el sábado pasado. El sábado pasado, para hacer un resumen, habíamos estudiado en Lucas capítulo 16, del versículo 19 al versículo 31, habíamos estudiado la parábola del rico y Lázaro. Y habíamos determinado de que Cristo estaba dando un mensaje a través de esta parábola en el cual claramente indicaba que Abraham, que era uno de los protagonistas de esta parábola, y el hombre rico y Lázaro tenían concepciones diferentes acerca de la muerte y de la vida después de la muerte. Por un lado, habíamos visto que el hombre rico creía en la inmortalidad del alma. Y por otro lado, vimos que Abraham no creía en la inmortalidad del alma. ¿Por qué? Porque en algún momento el rico le pedía enviar a Lázaro, que estaba muerto, para que hable a los vivos. Entonces, Abraham le contesta que aún así Lázaro resucite de los muertos, no estando muerto que vaya a ver a los vivos, sino resucite de los muertos. Entonces ahí Cristo en realidad lo que quería mostrar era a los fariseos, que era a quienes estaba dirigida esta parábola, quería mostrarles que el ser humano cuando muere no va a algún lugar, no va al cielo, si ha sido bueno, y no va al infierno, sino que usó una parábola que ellos tenían y cambió la forma en la que se expresaba y les decía indirectamente que no se puede, o mejor dicho, el ser humano cuando muere no vive, no continúa viviendo, como un alma separada del cuerpo. Por eso es que Abraham, cuando se refiere a enviar a Lázaro a los vivos, no hace referencia a enviarlo muerto, o sea, a enviar su alma, sino se refiere a que aún así alguien resucite, entonces ni aún así se iban a convencer. ¿Ya? Entonces en realidad esta parábola empieza, o mejor dicho, es la continuación de lo que estaba Cristo explicando en ese momento. Antes de esta parábola, en el versículo 1 hasta el versículo 13 de Lucas 16, encontramos que había otra parábola. Esa parábola era la parábola del siervo infiel, en la que el objetivo de esa parábola, ahí tiene varios detalles, pero el objetivo de la parábola es mostrar de lo que hacemos ahora tiene consecuencias para el futuro. Y luego Cristo, nuevamente, con ese mismo objetivo, muestra o relata la parábola del rico y Lázaro, donde
muestra que las acciones que hacemos ahora tienen una consecuencia para el futuro e inclusive tienen una consecuencia eterna. Eso era lo que Cristo quería mostrar. Pero ahora usó una parábola de los judíos y cambió algunos detalles, cambió el significado y le dio el significado adecuado para que ellos pudieran entender realmente cuál era el mensaje. Entonces vamos a continuar el día de hoy en el punto donde nos quedamos. Voy a compartir en este momento la pantalla para que ustedes vean el versículo o el texto en el cual nos habíamos quedado. Entonces, ahí está, ahí estamos. Listo. Entonces, fíjense, el rico había pedido a Abraham, y como otro pequeño resumen, la parábola relata de que Lázaro era un mendigo que estaba en la puerta, vivía o normalmente estaba al lado de la puerta, afuera de la puerta de la casa del rico, cuando eran vivos. Pero llega un momento en que Lázaro muere y el rico también muere. Y es aquí donde Jesús toma o coge esa parábola que tenían los judíos y le cambia el significado. Porque en ese tiempo, especialmente los fariseos, creían que cuando el ser humano moría, pues su alma se iba al seno de Abraham. Eso era lo que creían ellos. Y entonces Cristo, en vista de que ellos creían en eso, adapta la parábola para mostrarles el verdadero significado. Entonces miren, aquí el rico le pide a Abraham que envíe a Lázaro, que estaba muerto, para que pueda hablar con los vivos. Entonces miren, luego que Lázaro y el rico habían muerto, Lázaro se fue al seno de Abraham. Entonces Cristo usa esa figura que ellos tenían, que ellos creían, y le dice: Lázaro se fue al seno de Abraham y el rico fue a atormentarse en las llamas. Eso era lo que creían los fariseos. Entonces, ¿qué más creían los fariseos? Creían que el ser humano, cuando tenía bendiciones materiales o tenía posesiones materiales, era porque Dios lo bendecía. Y nosotros sabemos que no siempre es así. La bendición de Dios no necesariamente es una bendición material. Entonces, los fariseos eran una secta judía, eran gente rica, y como tenían mucho dinero, entonces ellos se creían los favorecidos de Dios. Ellos creían que tenían la bendición de Dios y que cuando morían se iban a ir directamente al seno de Abraham, porque esa era la recompensa que iban a recibir. Es decir, iban a ir al paraíso inmediatamente después que morían. Porque si en la tierra tenían grandes bendiciones, entonces después también iban a tener grandes bendiciones, y la mayor bendición era estar en el cielo, en el paraíso. Y también creían que los pobres, los mendigos, no eran favorecidos por Dios, que Dios no los bendecía. Y después que morían, iban a ir al infierno. Porque si en la tierra no habían tenido la bendición de Dios, entonces después que morían, la situación iba a continuar siendo la misma. Eso era lo que creían los fariseos. Pero Cristo agarra su parábola y miren
miren lo que hace Jesús. Relata que había un rico y Lázaro, que estaba a la puerta de la casa del rico, pero cuando mueren, Lázaro va al seno de Abraham y el rico se va al fuego, a las llamas que lo iban a consumir. Entonces, este concepto era completamente diferente y contrario a lo que los fariseos creían. Los fariseos creían que ellos iban a ir al cielo directamente después de la muerte. Pero Jesús le dice, no tiene relación la bendición material con que al morir vas a ir al cielo o vas a ir al infierno. Entonces, automáticamente, los fariseos se dieron cuenta de esta situación. Se dieron cuenta que Jesús les estaba dando un concepto que era contrario a lo que ellos creían. Y después miren lo que pasa. Versículo 23. Y en el Hades, está hablando aquí de, el Hades es el sepulcro, ¿ya? Y está hablando aquí del rico. El rico se había ido, había muerto, Lázaro también. Lázaro se había ido al seno de Abraham y el rico estaba en el Hades. El Hades es el sepulcro. Y Cristo le dice lo siguiente: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos el rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, con esto los fariseos quedaron totalmente sorprendidos, ¿no? Ellos creían lo contrario, pero Jesús le dice, así no es. Con esta expresión, Jesús les está diciendo, lo que ustedes creen no es cierto. Entonces, él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. El rico le pedía a Abraham que se apiade de la condición en la que él estaba. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, aquí claramente notamos que esta es una, o sea, no es literal, porque si uno se está quemando en el fuego, mojar un dedo en la punta del agua y ponerlo en la lengua, eso no refresca absolutamente nada, ¿no? Eso está hablando aquí en sentido figurado. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, que envía a Lázaro. Y Lázaro, según el rico, había muerto, pero su alma estaba en el seno de Abraham. Eso era lo que creían los fariseos. Y luego le dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, el rico no quería que sus hermanos pasen por lo que él está pasando. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de consultar a los muertos? El rico quería que Lázaro, el alma de Lázaro, entre comillas, vaya y advierta a sus hermanos. ¿Pero qué habla la Biblia acerca de consultar con los muertos? Vamos a ver. En Deuteronomio 18, versículos 10 y 11, dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Aquí está refiriéndose a los sacrificios que ofrecían las naciones paganas a sus dioses, especialmente al dios Moloch, que era una imagen de gran tamaño a la cual le encendían fuego y ardía, y allí los paganos ofrecían a sus hijos en sacrificio. Eso era abominable para Dios. Dice, no sea yo en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador,
ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Aquí la palabra de Dios es clarísima. No se debe consultar a los muertos. ¿Y por qué? Bueno, ese es un tema también amplio, pero básicamente porque cuando se consulta a los muertos, quien se presenta, quien es invocado, realmente no es la persona que ha muerto, no es el alma de la persona que ha muerto, sino es el mismo Satanás. El mismo diablo es quien toma la apariencia humana de aquella persona que murió. Y lo que se está haciendo es consultar con el diablo. Entonces, por eso, Dios ordena a su pueblo que no se debe consultar a los muertos. Pero el rico, ¿qué estaba haciendo? Estaba pidiendo que Lázaro vaya a conversar con sus hermanos. Y aquí, en el versículo 12, se reafirma lo que hemos dicho hace un momento. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. O sea, el consultar a los muertos es abominación. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Es decir, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y entró a Canaán, el objetivo de Dios era de que todas esas naciones paganas sean eliminadas. Por eso Dios iba a enviar a su pueblo para que todas esas naciones sean exterminadas, porque practicaban abominación. Y una de esas abominaciones era consultar a los muertos. Entonces, el rico estaba pidiendo que Lázaro vaya a conversar con los vivos. Y eso es abominación. Y miren la respuesta que le da Abraham. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es decir, están los escritos de Moisés, los escritos de los profetas, porque aquí estamos, esta época era aproximadamente entre el año 30 después de Cristo, aproximadamente. ¿Ya? Entre el año 29 y el año 30. En toda la antigüedad habían profetas, Dios había levantado profetas y habían dejado sus escritos. Moisés también. Entonces Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, fíjense, acá no dice si alguien resucitare de los muertos y fuere a hablarles, no está haciendo referencia a eso, está haciendo a que la persona muerta vaya, ¿no? O sea, consultar con los muertos. Si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Eso era lo que quería el rico. Porque el rico creía en la inmortalidad del alma, en esta parábola. Pero Abraham, ¿qué le dice? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. O sea, aunque alguno resucitare. Aquí Abraham tenía bien claro el concepto. Que los muertos no podían ir a hablar con los vivos, sino Dios tenía que resucitarlos y de esa forma podrían ir a hablar con los muertos, con los vivos. Abraham le dice: tampoco se van a persuadir, aún así resucite Lázaro. Entonces, y este mensaje, fíjense la implicancia que tiene, porque este mensaje no era solamente una parábola, sino que Jesús ya se estaba proyectando al futuro. Porque en el futuro cercano, al poco tiempo de haber dicho esta parábola, Cristo resucitó a Lázaro. Y el nombre que le da Cristo al mendigo en esta parábola fue adrede, fue a propósito. O sea, no fue
que eligió ese nombre porque había que elegir algún nombre. No. Cristo ya estaba pensando en el futuro que Lázaro iba a morir y que Cristo lo iba a resucitar. Entonces por eso le puso ese nombre. Le puso Lázaro al mendigo que estaba en esta parábola. Entonces él estaba pensando en el futuro de que Lázaro iba a resucitar. Y haciendo referencia a eso, dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es decir, en el futuro, en ese momento ellos no se daban cuenta, los fariseos, porque esta parábola estaba dirigida a los fariseos. Ellos no se daban cuenta, pero después, al poco tiempo, cuando Cristo resucitó a Lázaro, yo creo que inmediatamente se acordaron de lo que Cristo les había dicho. Pero aún así, no se convencieron. Entonces, miren, y como habíamos dicho, la parábola estaba dirigida a los fariseos. Al inicio del capítulo 16, en el versículo 1, en adelante, se menciona de que Cristo estaba hablando a sus discípulos, se dirigía a sus discípulos, pero normalmente cuando se dirigía a sus discípulos, mucha gente se acercaban en general judíos, dentro de los cuales estaban los fariseos, a veces los escribas, los saduceos. Entonces uno de estos grupos eran los fariseos. Y después, ya en el versículo 14, dice: y oían también estas cosas los fariseos, que eran avaros. Era gente rica, pero adicionalmente a eso eran avaros. Y se burlaban de él. Entonces, Cristo, de una manera sabia, yo imagino que Cristo dijo: no, se están burlando de mí. Ahora vamos a ver, les voy a contar una parábola. Que en realidad esta parábola es una sátira a la creencia de los fariseos. Es todo un relato satírico que Cristo lo dijo tomando una parábola que ellos tenían. Porque la parábola que ellos tenían decía de que las personas que tenían mucho dinero eran exclusivamente porque eran bendecidas por Dios. Y que cuando morían iban a ir al paraíso, iban a ir al seno de Abraham. No había otra forma, porque si Dios los bendecía en la tierra, después que morían, también los iba a bendecir llevándolos al paraíso. Esa era la creencia de los fariseos. Pero Cristo les dijo no. Y entonces, empezamos nuevamente para analizar un poco más lo que ya hemos estudiado. Y fíjense que el versículo 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y la pregunta ahora es: ¿y quiénes eran los que se vestían de púrpura y de lino fino? Los fariseos. O sea, aquí Jesús les está diciendo: había un fariseo que era rico porque hacía cada día banquete con esplendidez. Entonces inmediatamente ellos captaron qué era lo que Jesús quería decirles. Jesús, en forma muy sabia, mostró esta parábola y ellos inmediatamente la entendieron. Y probablemente alguien más de los que estaban ahí entendieron esta parábola y a quién Jesús se refería. O sea, Jesús aquí les decía: había un fariseo que era rico, porque cada día hacía banquete con esplendidez. Entonces, esta parábola está dirigida específicamente a los fariseos. Y ahora en el versículo 24 vemos que también, porque quienes reclamaban ser hijos de Abraham eran los judíos, especialmente los fariseos. El versículo 24 dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro
aquí está diciendo envía tal como está Lázaro, no dice resucita a Lázaro. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, ¿qué está queriendo resaltar aquí Jesús? Estaba queriendo resaltar que el fariseo, el rico, creía y tenía como padre a Abraham. Y Abraham, reafirmando este concepto, le decía hijo. Entonces, aquí claramente se nota de que el fariseo era quien estaba representado, o los fariseos estaban representados en esta parábola. Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces lo que le está diciendo Abraham al rico es, tú has tenido tus bienes en tu vida, y Lázaro ha tenido males, pero le está queriendo decir algo más, porque Lázaro, cuando estaba en vida, él normalmente estaba a la puerta del rico, y el rico jamás se dignó a ayudar a Lázaro. Entonces, lo que le está queriendo decir a Abraham aquí, tú tuviste tus bienes, pero no supiste aprovecharlos, no supiste ser bondadoso con aquel que necesitaba tu ayuda. Y eso es algo que tiene consecuencias para el futuro. Y no solamente para el futuro en la vida terrenal, sino la recompensa posterior que Dios va a dar después que la persona haya muerto, cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces, eso es lo que le estaba queriendo decir a Abraham aquí. La creencia de los fariseos de que los ricos, una vez que morían, iban a ir al cielo, o sea, ellos que eran ricos, morían y se iban a ir al cielo porque en la tierra tenían la bendición de Dios, era algo falso. Eso es lo que le estaba diciendo Abraham aquí. Pero resulta, y con el mendigo Lázaro también, ¿no? Ahora Lázaro tuvo sus males en la tierra, pero ahora es consolado aquí y tú eres atormentado. O sea, Lázaro, a pesar de haber sido pobre, haber sido un mendigo, él siempre confió en mí. En su corazón siempre estaba Dios. Y por lo tanto, ahora él es consolado aquí, ¿no? En el paraíso. Porque Abraham, según los ricos, según los fariseos de aquella época, Abraham estaba en el paraíso. Y cuando la persona moría, se iba al paraíso. Entonces le dice, ahora Lázaro está aquí y tú eres atormentado. Entonces, los fariseos especialmente decían que eran hijos de Abraham. Y ahora vamos a ver en otra ocasión, en Juan capítulo 8, Jesús se dirige a los judíos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y miren lo que responden los judíos. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Bueno, aquí en primer lugar notamos la arrogancia de los judíos, porque no solo en esta parábola están representados los judíos, los fariseos, sino también los judíos. ¿Por qué? Porque aquí, fíjense, esta expresión indica que Jesús se dirigía a los judíos y los judíos le respondían: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y aquí notamos la arrogancia de los judíos, porque nosotros sabemos que los judíos, el pueblo de Israel, fue esclavo en Egipto durante 400 años. Y después
en el año 605, cuando Babilonia invade Jerusalén, nuevamente son llevados cautivos. O sea, sí habían sido esclavos, pero ellos decían, no hemos sido esclavos. Entonces, ¿cómo dices tú seréis libres? Pero Jesús no se estaba refiriendo a la esclavitud bajo el yugo de una nación opresora, sino se estaba refiriendo a la esclavitud del pecado. Y eso es lo que le contesta Jesús en el versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, Jesús estaba refiriendo a esa libertad, a liberarse del pecado, que es el objetivo final que Dios tiene para ti y para mí. Dios no solo quiere perdonarte, Dios quiere librarte del pecado, es decir, quiere darte el poder para vencer el pecado. Eso es lo que Dios quiere, porque quiere restaurar su imagen en ti y en mí. Tal como Adán fue creado antes de haber caído en tentación, Adán fue hecho a la imagen de Dios. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer en ti y en mí. Y ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. ¿Quiénes? Los judíos. O sea, no solo los fariseos, sino los judíos se enaltecían de que eran descendientes sanguíneos de Abraham, descendientes directos de Abraham. Jesús le dijo, y fíjense el concepto que tiene Cristo acerca de ser descendiente de Abraham. No es el concepto de linaje, sino que les dice: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea que no es hijo de Abraham aquel que es descendiente directo de Abraham, sino aquel que hace las obras de Abraham. Entonces, aquí vemos que tanto los judíos como los fariseos consideraban que eran hijos de Abraham. Y en la parábola, el rico, que se considera hijo de Abraham, afirma lo mismo. Aquí tenemos otra referencia en Mateo 3, 7 al 9. Dice: al ver él que muchos... ¿Quién era él? Cristo. Dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Bueno, aquí en realidad es el apóstol Juan, el Juan el Bautista. Ya no era Jesús. Les dice así: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué pasa? Que Juan el Bautista predicaba en el desierto y la gente iba a escuchar a Juan el Bautista, pero muchos de ellos eran fariseos, muchos de los fariseos y de los saduceos también iban, y directamente le dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y acá les da el secreto de lo que tienen que hacer, pero no por ellos mismos, sino porque Dios es quien hace las buenas obras a través de nosotros. O sea, Dios pone en el corazón el deseo de hacer el bien, y les dice en el versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es decir, aquí cuando Juan el Bautista dice que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, se está refiriendo a hacer hijos de Abraham a los gentiles, porque no solo lo escuchaban judíos, sino también gentiles. Gentiles eran todos aquellos que no pertenecían a la nación judía. Y los judíos a los gentiles les decían piedras.
Y no solo le decían piedras, también le decían perros y le decían cerdos. Esa es la forma de expresarse de los judíos respecto de aquellos que no eran judíos, porque ellos sí se consideraban y eran realmente el pueblo escogido de Dios, pero Dios los escogió para mostrar el mensaje al mundo, no para ser una nación exclusiva que encierre el mensaje de Dios y no lo comparta. Y aquí Juan el Bautista les está diciendo a estos gentiles que ustedes ven acá, también Dios puede hacerlos hijos de Abraham. Entonces, sigamos. Dice en el versículo 27, el rico le pide que Lázaro, que estaba muerto, vaya a hablar con los vivos. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y aquí la pregunta es, ¿y por qué el rico le dice 5 hermanos? ¿Por qué no 2, o por qué no 4, o por qué no 6 o 8? Porque aquí Cristo ya todo lo había preparado en ese momento, y como se estaba dirigiendo a los fariseos, les dice que ellos tenían 5 hermanos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo habían 6 sectas judías: los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, los esenios y los celotes. Eran 6 sectas judías. Dentro del pueblo judío habían sectas. Una de ellas eran los fariseos. Y como el rico representado en esta parábola era fariseo, le dice, tienes 5 hermanos, o sea, las otras 5 sectas. A eso se estaba refiriendo Jesús aquí. Entonces, esto automáticamente en la mente de los fariseos que estaban escuchando hizo que se dieran cuenta a qué se estaba refiriendo Cristo. Ese número 5 no era un número de casualidad o porque Cristo quiso incluirlo en la parábola haciendo una referencia a que tenía hermanos, sino que se estaba refiriendo directamente a esas otras 5 sectas que existían aparte de los fariseos. Entonces, hasta aquí ya vemos que todo esto, ya ahora sí, cuando conocemos el contexto, ya toma forma y podemos darnos cuenta del verdadero significado. Hasta aquí queda clarísimo de que el mensaje de esta parábola no es que cuando el hombre muere, pues su alma se va al seno de Abraham, se va al paraíso o se va al infierno, sino que el mensaje principal es de que las acciones que tomamos en esta vida tienen consecuencias futuras. Entonces, ¿quiénes decían que tenían a Moisés? Eran orgullosos porque tenían las enseñanzas de Moisés y se consideraban los depositarios de la ley de Moisés. Fíjense, Lucas 16:29. ¿Qué les dice Abraham? Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Es decir, el pueblo judío en general y todas las sectas tenían la ley de Moisés, tenían los escritos de los profetas y allí podían claramente entender la voluntad de Dios para que después no vayan a sufrir como estaba sufriendo el rico. Eso es lo que le dice Abraham. Fíjese en Mateo 23, en otro contexto, cuando Jesús estaba hablando a la gente y a sus discípulos, les dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Es decir, los fariseos eran quienes enseñaban al pueblo, juntamente con los escribas, el significado de la ley de Moisés. Y tenían una cátedra, ahí se sentaban
y explicaban el significado de la ley de Moisés. Entonces, quienes decían que tenían a Moisés eran los fariseos, e inclusive tenían una cátedra para enseñar la ley de Moisés a los judíos. Y por eso habíamos visto ya que el rico es símbolo de la nación judía. Entonces, ¿qué dice el rico? El rico le dice a Abraham que Abraham no tiene razón, ¿no? Fíjense en el versículo 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, porque Abraham, ¿qué les había dicho? Tienen a Moisés y a los profetas, a ellos óiganlos. Pero el rico dice: no, estás equivocado, Abraham. Dice: no, padre Abraham, pero, o sea, con lo que tú me estás diciendo, eso no va a funcionar. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, o sea, si un muerto va a hablar con un vivo o con los vivos, allí sí se van a arrepentir. Pero Abraham le dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levante de los muertos. Y aquí hemos visto que directamente Cristo estaba presentando esta parábola para que después, cuando Lázaro resucite, porque Cristo dentro de algunas semanas iba a resucitar a Lázaro, porque Lázaro iba a morir. Entonces por eso le pone el nombre. Y les dice: aunque alguno se levantare de los muertos, tampoco van a escucharlo. Entonces, aquí claramente vemos de que los fariseos y el pueblo judío iban a rechazar a Cristo. Y fíjense, y aquí vemos otra escena donde, como habíamos dicho, en general los judíos consideraban a los gentiles, los consideraban como piedras, los consideraban como cerdos, los consideraban como perros. Entonces, Jesús aquí, queriendo mostrarles a sus discípulos que el evangelio no es solo para los judíos, sino también es para los gentiles, los lleva a una región de Tiro y Sidón. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Sabía la necesidad que estaba experimentando una mujer, porque su hija era atormentada por un espíritu maligno. Entonces, Cristo quería enseñarles una lección. Entonces, en el versículo 22 dice: aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La pobre hija había sido poseída por el diablo. Pero Jesús no le respondió palabra. Es decir, Jesús como que hizo de que no le hacía caso. Pero eso lo hizo intencionalmente. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, para los discípulos era algo molesto, ¿no? De que una mujer esté atrás gritando, y ellos no querían eso, les molestaba. Él respondiendo le respondió a la mujer: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo aquí estaba diciendo la verdad, porque él había sido enviado especialmente al pueblo de Israel, al pueblo judío de aquella época, pero no para solo darles la salvación a los judíos, sino para que a través de Cristo esa salvación pudiera extenderse a todo el mundo. Pero ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Le rogaba a la mujer que la ayude. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y aquí haciendo referencia
al término que usaban los judíos para referirse a los gentiles, a aquellos que no eran judíos. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús aquí? Aparentemente Cristo la estaba menospreciando, pero en realidad lo que estaba haciendo era probar su fe. ¿Realmente me crees? A ver, voy a mostrarte este ejemplo, ¿no? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo, sí, Señor, tienes razón, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y miren lo que Cristo le dice. Aquí ya Cristo realmente ve que la fe de ella es sincera y le dice, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces aquí vemos que los judíos también consideraban a los gentiles como perros, no solo como piedras, sino como perros y también como cerdos. ¿Ya? Y claro, la gran enseñanza aquí es de que el mensaje de salvación no era solo para los judíos, sino que también era extensible a todo el mundo. Y Lázaro aquí, vamos a ver que representa a los gentiles. En Mateo 8, versículo 11 y 12 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Aquí está hablando ya cuando Cristo vino, haciendo referencia después de la segunda venida, cuando lleve a los salvos al cielo. Y ahí van a estar Abraham, van a estar Isaac y va a estar Jacob. Y allí, ¿quiénes más van a estar? Muchos del oriente y del occidente, haciendo referencia a los gentiles. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Quiénes eran considerados los hijos del reino cuando Cristo hablaba? Los hijos del reino eran considerados, los mismos judíos se consideraban a sí mismos hijos del reino, hijos de Abraham. Pero dice, ellos serán echados a las tinieblas de afuera, haciendo referencia a que ellos lo habían rechazado, lo rechazaban y lo iban a rechazar, matándolo en la cruz. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, aquí vemos que en la parábola, el rico que se consideraba hijo del reino, hijo de Abraham, no iba a estar en el paraíso. Y Lázaro, que no era hijo de Abraham, sí iba a estar juntamente con él en el paraíso. O sea, haciendo referencia a los gentiles. Ahora, nuevamente aquí, Jesús dice, bueno, acá estamos hablando de Juan el Bautista. Dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, o sea, aún de los gentiles. Lázaro, que no era considerado hijo de Abraham por el rico, resulta que ahora Lázaro estaba en el seno de Abraham. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es decir, aquellos que no dan buenos frutos finalmente van a ser desechados. Los hijos de Abraham son aquellos quienes dan buenos frutos, aquellos quienes hacen las obras de Abraham. ¿Y qué obras hacía Abraham? Bueno, la voluntad de Dios. Eso era lo que hacía Abraham. Y aquí tenemos otra referencia a los gentiles. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y finalmente, Abraham le dice,
si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Le estaba diciendo, en el futuro, si alguien se levanta de los muertos, y Cristo ya pensando en que Lázaro iba a resucitar, le dice, tampoco se van a persuadir. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros. Aquí Jesús está hablando a los judíos. Les dice, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y miren, ¿qué pasó? Justamente ya haciendo referencia a Lázaro. Jesús había estado fuera de Betania, que era el lugar donde vivía Lázaro, juntamente con sus hermanas Marta y María. Habían enviado a llamar a Jesús porque Lázaro estaba muy enfermo, pero Jesús se había demorado 4 días. Y después de 4 días llega a la casa de Lázaro, de Marta y de María. Pero Lázaro ya había muerto. Y luego Cristo lo resucitó. Y después, fíjense lo que ocurre. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, o sea, habían visto que Jesús había resucitado a Lázaro. Muchos de esos judíos creyeron en Jesús. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. O sea, habían estado presentes cuando Cristo resucitó a Lázaro. Y fueron a contárselo a los fariseos. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. O sea, los fariseos ya estaban convencidos de que Cristo había resucitado a Lázaro. Y miren, aquí uno cree, bueno, si esto ha ocurrido, no hay otra alternativa que creer en Jesús. Pero ¿qué dijeron? ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. O sea, Caifás en realidad estaba diciendo una profecía que ni él mismo sabía que era una profecía, pero como era el sumo sacerdote, entonces Dios puso en su mente de que diga esto, que era una profecía haciendo referencia a que Jesús iba a morir. Y no iba a morir solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. O sea, desde ese día en que se reunieron, acordaron dar muerte a Jesús. Y a eso se refería Jesús cuando dijo, si aún alguno se levantare de los muertos, tampoco van a creer en él. Y eso sucedió literalmente. Lázaro resucitó y tampoco creyeron. Y aquí tenemos otra referencia. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos.
Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. O sea, no solamente querían matar a Jesús, sino también a Lázaro, porque era la evidencia viva del poder de Cristo, del poder de Dios a través de Cristo. Querían también matar a Lázaro, porque a causa de él, a causa de Lázaro, que había resucitado, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Eso no querían los fariseos, ni los sacerdotes, ni los escribas, ni los saduceos. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Entonces es justamente aquí en esta ocasión que ya planean matar a Jesús. Y no solo a Jesús, sino también a Lázaro. Y ahora vamos a Juan, capítulo 8, y vamos directamente al versículo 34. Ya habíamos visto que los judíos, los fariseos, se consideraban hijos de Abraham, linaje de Abraham. Y Jesús le dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, Jesús les está diciendo: sí, yo sé que ustedes son descendientes directos de Abraham. Y luego Jesús les dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿A quién estaba haciendo referencia aquí Jesús cuando les decía: vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre? ¿Se refería a Abraham? No, se refería al diablo. Eran hijos del diablo. Y nuevamente tenemos en el versículo 42, dice: Jesús les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Dios envió a Cristo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aquí directamente les dice: ustedes son hijos del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, aquí claramente se hace referencia a que la mentira tiene un padre, y ese padre es el diablo. Desde que Adán pecó, desde antes que Adán pecara, el diablo es un mentiroso. Y desde antes que Adán pecara, el diablo sembró en la semilla de Eva la creencia de que no iba a morir. Porque le dijo, cuando el diablo tentó a Eva, y Eva le contesta, empieza la conversación entre Satanás, que había tomado la forma de una serpiente, y Eva. Entonces, Eva haciendo referencia a que iban a morir si es que desobedecían a Dios comiendo del fruto prohibido, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Satanás le contesta: no vas a morir, sino que vuestros ojos serán abiertos.
O sea, dándole a entender de que no iba a tener la consecuencia de la muerte. Y desde ese momento, el diablo ha engañado a toda la humanidad, diciendo de que cuando la persona muere, realmente no muere, solamente el cuerpo va a la tumba, pero el alma sale del cuerpo y se va a otro lugar. Ese es el concepto satánico, que desde el momento que Satanás tentó a Eva hasta hoy permanece en el mundo. Y aquí con esta parábola claramente hemos visto que Cristo firmemente afirma a través del personaje Abraham de la parábola que Cristo cree en la resurrección de los muertos, y eso es lo que nos indica a través de toda su palabra, que sí, algún día cuando Cristo venga, los que estén muertos van a resucitar, pero no enseña de que cuando la persona muere, pues su alma sale y solo el cuerpo se queda en el sepulcro. Ese es un concepto que tiene origen en el padre de la mentira. Y el objetivo de estudiar la palabra de Dios es justamente descubrir cuál es la verdad y cuál es la mentira, cuál es el error. Si tú crees que luego de morir vas a ir al cielo inmediatamente, lo que estás creyendo no está en concordancia con la palabra de Dios, porque la recompensa Dios la va a dar después que Cristo venga por segunda vez, no la va a dar antes. Dios abomina el creer que las personas cuando mueren se separa el alma y solamente el cuerpo queda. Por eso Dios prohibió a su pueblo que no consulte con los muertos. Los vivos no deben de consultar con los muertos, porque en realidad quien se presenta no es la persona que vivió alguna vez, sino es el mismo diablo que toma la forma de esa persona. Y el mensaje de la palabra de Dios es ese: cree en Cristo, cree lo que Cristo dijo, y a través de esta parábola, tomando a Abraham como el personaje que dice de que no se debe conversar o consultar con los muertos, sino que cree en la resurrección. Entonces, si nosotros creemos en eso, finalmente vamos a estar creyendo en la verdad. Y ese es el mensaje de la palabra de Dios para hoy. Cree en Cristo, cree en lo que dice la palabra de Dios, no en lo que el mundo dice. El mundo dice que la persona cuando muere se descompone en la tumba, pero su alma se va a otro lugar. Eso no dice la palabra de Dios. Y esta parábola lo reafirma. Entonces, el tomar esta parábola como fundamento para decir que cuando el hombre muere se va al infierno o se va al paraíso, en realidad no es una creencia o no es lo que se está afirmando en la parábola. El objetivo de la parábola es mostrar que lo que hacemos ahora tiene consecuencias futuras. Entonces ahora te invito a que tú escudriñes por ti mismo, por ti misma, esta parábola y en realidad toda la Biblia, para que de esa manera puedas conocer poco a poco, un poco más acerca de Dios. Y ese es el deseo en esta mañana que tengo para que todos nosotros podamos cada día aprender un poco más y de esa manera acercarnos más a Dios. Vamos a orar. Bendito Señor, en esta mañana queremos agradecerte por todas las bendiciones que nos das, por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Queremos aprender más de ti, queremos saber la verdad y por eso es que escudriñamos tu palabra.
Danos tu bendición en el sábado, en el resto del sábado que queda, también para esta próxima semana que dentro de pocas horas va a empezar. Danos el deseo de conocerte más, el deseo de aprender más de ti y de hacer tu voluntad. Acompáñanos en esta tarde que ya empieza. Danos tu bendición, Señor, líbranos del mal, sé con todos nuestros familiares, con todos nuestros amigos, y Señor, sé tú quien guíe el destino de este mundo. Acompáñanos, te pedimos esto sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, ha sido una alegría el poder compartir una vez más la palabra de Dios y decirles que el próximo sábado vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios y vamos a tocar otro tema, un tema importantísimo que hace referencia a la gravedad de los pecados expresados en uno de los libros del Antiguo Testamento. Ya, exactamente de qué se trata el tema, eso lo vamos a ver el próximo sábado, pero quiero invitarles para que todos puedan conectarse el próximo sábado. A partir de las 10:30 de la mañana nosotros estamos transmitiendo durante media hora un conjunto de canciones y de música cristiana. Y a las 11 de la mañana empezamos con el estudio de la palabra de Dios. Deseo que tengas una feliz semana, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y nos estamos viendo el próximo sábado.